de este día jueves 16 de noviembre, jueves de la semana 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves continuamos leyendo el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 22, hasta el capítulo 8, versículo 1. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y por ser inmaterial lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo. Sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios. Como vemos, cuando la sabiduría es descrita justamente por el libro de la sabiduría, lo que se nos describe es la acción de Dios en el mundo. La acción de Dios que tiene las características de Dios, pero que no es Dios. Esto es sumamente importante porque existe a lo largo de la historia de la humanidad lo que se llama la filosofía panteísta, que la vas a ver en muchas cosas y muchas partes de la cultura moderna están impregnadas del panteísmo, de que Dios es parte de la naturaleza. Una parte esencial de nuestra fe es que Dios no es la naturaleza. Dios no es una parte de la naturaleza. ¿Por qué? Porque toda la creación ha sido creada por Dios, toda la naturaleza ha sido creada por Dios de una manera trascendente. Es decir, Dios no ha cambiado en nada, absolutamente en nada, cuando ha obrado la creación. Y la creación no transforma a Dios. Cuando tú te topas con una persona que dice, Dios está en el árbol, Dios es la energía que ronda entre una cosa y la otra. Bueno, todo eso es parte de una filosofía panteísta. No, la fe profunda y verdadera nos lleva a reconocer que la creación es obra de Dios, obra de sus manos, pero no es Dios. Eso es lo que se llama el Dios trascendente, es decir, aquel Dios que no pertenece a la creación y que lo va a distinguir, lógicamente, de todas las religiones naturales que surgieron a lo largo de la historia de la humanidad y que quisieron encontrar a Dios como una parte de la naturaleza.
Cuando una cultura dice el sol es Dios, la luna es Dios, la vaca es Dios, el árbol es Dios, el fuego es Dios, todo eso es una religión naturista que tiene en esencia ese pensamiento panteísta. Hoy en día lo encontramos, es que Dios es todo, todos somos Dios. No, no, la creación es la creación. Dios es Dios. Y por eso comienza el libro de la sabiduría a describir esta realidad. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro, sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus. Continuará diciendo que es justamente inmaterial. Por tanto, cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de materia, y esa manifestación de Dios en el mundo, esa presencia de Dios en el mundo que se da a través de su sabiduría, funciona de la misma manera. Todas estas palabras que hemos dicho, todos estos adjetivos que hemos leído en el libro de la sabiduría, se aplican a Dios, que es un espíritu inteligente, santo, único, y múltiple a la vez, porque después conocemos por la revelación cómo Dios es uno y trino, sutil, ágil, penetrante. Todo esto lo predicamos de Dios. Pero además tenemos que darnos cuenta que cuando nos empeñamos en vivir verdaderamente como esos seres creados a imagen y semejanza de Dios, que eso es lo que debemos tener en nuestro corazón, el deseo justamente de ser como estos adjetivos describen. Espíritus inteligentes, santos, únicos, porque yo soy un individuo, pero además soy múltiple en el sentido de que me tengo que relacionar con los demás y hacerme uno con los demás, que las preocupaciones y los problemas de los demás sean míos también, sutil, ágil, penetrante. Es decir, se describe el modo en que tenemos que buscar tener nuestro corazón, nuestra propia alma, para podernos asemejar cada vez más a Dios. Penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. Es decir, que ¿qué se nos está diciendo? Que no hay nada, absolutamente nada, que quede fuera del conocimiento de la sabiduría de Dios. Que no hay nada que se pueda ocultar a Dios. Y sabiendo que no hay nada que se pueda ocultar a Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que justamente darme cuenta que todas mis acciones están siempre delante de Dios, que por más que yo piense que aquel pecado que realicé solo fue en la intimidad y nadie lo conoció, ¿qué? Dios lo conoció. Dios lo ve todo, lo penetra todo. La sabiduría es además más ágil que cualquier movimiento, por ser inmaterial, lo atraviesa, lo penetra todo. Es un resplandor del poder de Dios. Nosotros sabemos que en la nueva alianza, esa manifestación de la sabiduría de Dios que ya ha estado presente en el mundo desde la creación, se manifiesta de un modo más superior a través de la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos distinguir las dos cosas? Digámoslo de una manera muy sencilla. Cuando nosotros miramos a la creación, nos enfrentamos a la creación, miramos la naturaleza, miramos el mundo, ¿qué podemos reconocer inmediatamente? Inmediatamente podemos reconocer a un Dios todopoderoso, sabio y bello. ¿Por qué? Porque ha creado todas las cosas con sabiduría, pero además con una profunda belleza. Son ya los tres primeros adjetivos que cualquier persona puede reconocer de Dios. Esta información que está en el mundo, que no es una energía, sino que es el mismo conocimiento que Dios nos ofrece de sí mismo,
que yo puedo conocerlo a través de su obra. Ahí es donde comenzamos a ver la manifestación de la sabiduría de Dios, que en la medida que la vamos profundizando va a ser efectivamente mucho más profunda, y por eso se describe con mucha más profundidad en el libro de la sabiduría. La acción del Espíritu Santo, por su lado, es otra cosa. ¿Por qué? Porque la acción del Espíritu Santo es la que nos entrega la gracia santificante. Y entonces, la sabiduría de Dios está en el mundo y podemos acceder a ella. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Y la acción del Espíritu Santo, en cambio, es aquella que nos entrega la gracia para santificar nuestra vida y alcanzar la redención que ha ganado para nosotros el Señor en la cruz. Nada sucio puede contaminar a la sabiduría. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Nos está diciendo todo lo que acabamos de describir, y ella lo puede todo, sin cambiar nada, lo puede renovar. Cuando el ser humano es sincero y busca verdaderamente esa sabiduría de Dios presente, que brilla más que el sol, que nada la puede opacar, ¿con qué nos vamos a topar entonces? Con una idea muy sencilla que el mundo hoy quiere rechazar. La sabiduría de Dios nos muestra lo verdadero. La sabiduría de Dios nos muestra lo bello. Cuando nosotros tenemos un mundo que quiere negar la verdad, que quiere decir, no hay verdad, no, cada uno establece su verdad, la sabiduría de Dios va a seguir resplandeciendo y va a imponer su verdad. Por más que querramos decir que cualquier acción que es mala, objetivamente la queremos convertir en una acción buena, bueno, al final del día, la sabiduría de Dios no será opacada, seguirá siendo verdadero, seguirá siendo bueno esto, seguirá siendo bello aquello, aunque yo me llene de opiniones contrarias. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá. Pero no se vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Recordemos que ya en estos últimos días del año litúrgico, la Iglesia nos está invitando constantemente a meditar sobre esas realidades últimas. La venida del Señor, la muerte, nuestro destino, el destino de nuestra existencia después de la muerte. Y entonces es muy importante esto porque la pregunta que le están haciendo los fariseos a Jesús en el Evangelio que acabamos de leer es lo que llamamos una pregunta escatológica. La escatología es la ciencia dentro de la teología que estudia las realidades últimas, la vida eterna, el destino de las almas después de la muerte y cuándo se producirá la segunda venida del Señor. Y esto es lo que están preguntando efectivamente. Los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿cuándo llegará el reino de Dios? ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Que es una pregunta que podemos hacer hoy también. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar Cristo? Y sabemos que a lo largo de la historia son no pocos, sino muchísimos, los que se han aventurado de una manera muy desafortunada a decir que ya estaba listo el fin del mundo, que la segunda venida del Señor ya llegaba. Y
A esta altura de mi vida, yo creo que soy sobreviviente de como 20 fines del mundo. A cada rato se le ocurre a alguien decir, no, no, es que ahora sí está todo listo para el fin del mundo. Y qué increíble es ver cuántas almas son arrastradas en los mismos pensamientos y en la misma angustia. Es decir, ay, sí, ya, mira, nunca se ha visto en la historia tanto desastre como ahora, ahora sí, esto es el final. Hermano mío, hay que vivir convencidos de que la palabra del Señor es verdadera. Nadie sabe ni el día ni la hora. Cuando el Señor dice nadie sabe, es porque nadie sabe, porque nadie lo sabe. Y esto nos lleva a vivir de la manera en que tiene que vivir un cristiano. ¿Cuál es esa manera? Muy sencillo. La manera en que vivimos es esperando a Jesús. La segunda venida del Señor, el último día, para mí no es un motivo de pánico ni de miedo. Es un motivo de esperanza. Mi esperanza es que el Señor vuelva. No sé si en el transcurso de mi vida esto sucederá. No tengo idea. Pero a mí no me van a llenar de pánico. ¿Qué es lo que me llena de pánico? Que venga el último día en que el Señor va a manifestarse de una manera total y plena. No sé si ese es el deseo más profundo de mi corazón. ¿Cuánto desearía que llegue ya? Al terminar el año litúrgico, terminamos contemplando estas ideas. ¿Por qué? Porque vamos a entrar después en el nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento, donde vamos a tener 4 domingos llamándonos a esa esperanza. Ven, Señor Jesús, vamos a clamar. Y ven, Señor Jesús no significa ven a nacer en Belén de nuevo, eso ya sucedió, no sucederá de nuevo. Recordaremos la venida del Señor, pero lo que esperamos es su segunda venida. La respuesta del Señor a la pregunta de los fariseos, por tanto, es hermosa. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Y él les responde, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios ya está entre nosotros. Si nosotros unimos lo que hemos leído en la primera lectura del libro de la sabiduría y vemos cómo está presente la sabiduría de Dios en el mundo, entonces sabemos que Dios reina ya en este mundo, que el mundo no ha sido excluido del dominio de Dios, para nada. Dios siempre ha sido el que domina la creación, aunque no lo podamos ver en muchas ocasiones. Si somos conscientes del tiempo en el que vivimos, el tiempo de la nueva alianza, es decir, los últimos tiempos, entonces somos conscientes de que Cristo habita entre nosotros. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y si Jesús es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, entonces Dios está con nosotros. Ya está aquí. Esto es lo que les está respondiendo a los fariseos. Ustedes lo que pasa es que no me reconocen por lo que soy. No abren los ojos para reconocerme como Dios. Están preguntando cuándo va a llegar el reino de los cielos, pero no va a llegar aparatosamente. Llegó en la intimidad de un alma que estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios y dijo sí a la anunciación del ángel. Y en ese momento se encarnó el Verbo de Dios. ¿Quién se enteró? Nadie. En este mundo nadie. Absolutamente nadie. No llegó de forma aparatosa. Y nadie pudo decir está aquí, está allá. 9 meses permaneció en la barriga de una mujer creciendo. Y nació en Belén de una manera sumamente humilde y ha vivido 30 años en medio de la gente, en medio de un pueblo, haciendo lo que hacían todos, viviendo la vida de los seres humanos. Pero es el Rey de Reyes. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. La misma naturaleza del Padre. Ese es el que se hizo hombre. Ya está en medio de nosotros entonces. Y por eso les dice a sus discípulos, atentos. ¿Por qué?
porque así como vine, me voy a ir. Voy a tener que pasar por la pasión. Llegará el tiempo en que ustedes desearán verme, pero les van a decir entonces, está aquí, está allá, el pánico del mundo. Esos llamados que decíamos del fin del mundo. ¡Ay, ay, acá, acá, allá, ayú! ¿Qué pasa? No, no les crean. La venida del Hijo de Dios en la segunda venida será como un relámpago, nadie se enterará. Fíjate cómo el Señor les dice a sus discípulos, no se dejen engañar. El reino de Dios ya está presente, no se ha manifestado en su plenitud, porque no ha llegado el último día, pero ese último día nadie lo conoce. Te doy gracias, Señor Dios mío, por este tiempo de lección divina. Te pido gracia para hacer obra todo lo meditado. San José, mi Padre Señor, Madre mía Inmaculada, ayúdenme siempre a hacer la palabra de Dios una en mi vida. Queridos hermanos, que tengan un feliz día. Les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabías que el tinnitus borra un porcentaje de tu memoria cada mes y que causa inflamaciones generalizadas en tu cerebro y sistema auditivo? Científicos de la Universidad de Roma descubrieron que, a diferencia de lo que se cree comúnmente, este ruido insoportable no está relacionado con la cera, el envejecimiento ni la exposición a ruidos fuertes. En realidad, es el resultado de una toxina medicamentosa que daña nuestro delicado sistema